Presento, soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica de México y bueno, actualmente estoy apoyada en el departamento de consultas, asimismo redacto algunos artículos. Inicialmente les voy a brindar las promociones que tenemos en la revista y posteriormente iniciamos el tema. ¿Les parece? Ya al final, como conocemos el programa o la hora PAF, sería la sección de preguntas y respuestas. Perdón. Bien, inicialmente tenemos como promoción un 33% de descuento si se suscriben al portal EPAF. También se maneja una promoción a 3 meses sin intereses y solamente sería hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias. Son 2.432 pesos y enseguida les señalo qué es lo que aplica este tipo de portal. Bueno, el portal EPAF incluye revistas bueno, puede consultar la revista desde 2008 a la fecha. También pueden realizar consultas fiscales, ya sea vía telefónica o por el correo electrónico que enseguida les voy a citar. Calculadoras, videos del EURAPAF como este, indicadores fiscales y eventos fiscales como el próximo que se va a celebrar el 8 de septiembre referente a la contabilidad electrónica. Bien, en los teléfonos de contacto son el 52 42 89 10 y al interior de la República el 01800 00 42 722. El correo electrónico para adquirir el portal y manejar la promoción que les citaba anteriormente es ventas@e. Ahora sí vamos a hablar de la aclaración de multas y requerimientos. Como bien sabemos, es un tema bastante común. La autoridad puede emitir algún requerimiento o inclusive una multa por una obligación que previamente ya habíamos presentado, sea en tiempo o espontánea. Y con espontánea me refiero, quizá no lo hicimos cuando tenemos la obligación de presentarla, sin embargo, lo realizamos previamente a que la autoridad hubiese detectado la omisión. Entonces, se entiende que lo ha detectado desde que nos notifica. Luego, entonces, si un ejemplo, me notifican el día de hoy, que es 14 de agosto de 2014, y quizá mi declaración la presenté extemporáneamente el día lunes 11 de agosto. Así sea por 3 días, incluso si lo hubiese realizado el día de ayer, como hasta el día de hoy me notificaron, se configura como cumplimiento espontáneo en base al 73 del Código Fiscal de la Federación y entonces envío mi aclaración de multas ya sea en forma personal o vía internet y se cancelaría esta multa y luego entonces el requerimiento. Por ello mismo es que el Código Fiscal de la Federación maneja la figura de justicia de ventanilla, que es una extensión al derecho que tenemos desde la Constitución Política, que es el artículo 8 de derecho de petición, y esta garantía la tenemos también en el código. En el código se maneja la instancia administrativa antes de quizá irnos a un tribunal, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Antes de que lo maneje en una vía jurisdiccional, se manejaría la instancia administrativa para que nada más se demuestre lo que a nuestro derecho convenga, se adjunta el requerimiento, se adjunta bueno, también la notificación desde luego, el acuse de recibo en el que nosotros demostramos que la declaración o la obligación que nos están solicitando ya fue presentada previamente. Claro está que se redacta un escrito libre en base al 18A de Código Fiscal de la Federación y el 19 que también habla de representación. Si fuésemos una persona moral también tendríamos que acreditar nuestra personalidad a través de este artículo. Ok, lo que les comentaba anteriormente, el derecho de petición se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, este artículo cita de forma textual que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule, claro está, de manera pacífica y respetuosa, debe ser por escrito. En materia política, desde luego que se requiere que sea ciudadano de la República Mexicana. Es una cuestión independiente a la que vamos a citar este día y a toda petición debe recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de emitirle la respuesta lo más pronto posible, en un breve término, según señala la propia Constitución.
Luego entonces, esta resolución que nos emite la autoridad, en concreto en justicia de ventanilla se manejan 6 días hábiles, es muy rápido comparado con alguna otra solicitud o consulta. Y esta resolución tiene que ser fundada y motivada, desde luego. Tienen que indicarle por qué se está quizá concediendo la cancelación de la multa o por qué se confirma que el acto de autoridad sigue vigente. Entonces, tendría que validar el contribuyente la motivación que le dio y también, claro está, los fundamentos que le cita la autoridad. Correcto. El artículo 33A del Código Fiscal de la Federación hace referencia a la justicia de ventanilla, que no es más que la simple extensión al derecho de petición que tienen los particulares para solicitar directamente a las autoridades fiscales, es decir, la misma autoridad que le emitió el acto que vamos a impugnar y que nos está afectando desde luego la esfera jurídica del contribuyente. Cuando consideramos que tenemos elementos que pueden señalar que el contribuyente ya cumplió o que si lo hizo tal vez extemporáneamente, lo hizo de manera espontánea. Bien, que se realizó en contravención de las disposiciones legales sin que se llegue necesariamente a un órgano jurisdiccional, lo que ya hemos citado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es un tercero, y el objeto será obtener una resolución en sentido favorable para el particular. Las declaraciones se van a realizar a través de los medios y las formas que la propia autoridad establezca. En el anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, que se publicó el 7 de enero de este año, la última actualización que sufrió fue la del 15 de julio de 2014, en base a modificaciones del reglamento de código. Se manejan algunas fichas para aclarar, no sé, requerimientos, multas, errores en las declaraciones. Entonces nos vamos a pegar a esas formas y se pueden presentar ya sea vía internet a través de mi portal, nada más necesitan su RFC y su contraseña, lo que anteriormente era la CIEC, o también podrían hacerlo en forma presencial en la administración local que les corresponde según domicilio fiscal. Aquí sí tienen que ser en la que le corresponde, debido a que manejan su historial y su expediente en la administración referida. Bien, las aclaraciones se realizarán en los formatos ya señalados y podrán hacerse notar a la autoridad, que es lo más importante, que sus actuaciones no se pegaron a derecho. No se emitió el acto de autoridad dentro del marco legal, para que éstas a su vez puedan dar contestación a dichas aclaraciones, como ya reiteramos, fundado y motivado. Todas las resoluciones que emita una autoridad tienen que ser fundadas y motivadas, y sabemos que si le hace falta ese requisito, luego entonces en base al 38 de código que nos indica qué deben contener los actos administrativos o actos de autoridad, es muy fácil interponer un recurso de revocación o un juicio de nulidad. Bien, vamos a citar textualmente el artículo 33A de código, hace referencia a en qué casos aplicamos la aclaración o justicia de ventanilla, como el artículo 41. Aquí nos cita fracción primera y tercera. Sin embargo, si verificamos actualmente el código, nada más tiene 2 fracciones ese artículo 41. Esas 3 fracciones que citan hasta 2009 se encontraban, entonces nada más hay que homologarlo, manejamos las fracciones y es la fracción primera y segunda meramente, el artículo 78, 79, así como el 81 en sus fracciones primera, segunda y sexta. Estos últimos artículos hacen referencia a las infracciones, algunos quizá con el RFC, otros con presentación de las declaraciones o avisos. Ok, los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de 6 días siguientes a aquel en que se haya surtido, efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 41, fracciones primera y tercera, 78, 79 y 81, fracciones primera, segunda y sexta de este código, así como los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad resolver también en un plazo de 6 días, contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto en las citadas reglas. Es lo que les indicaba. Son 6 días para que nosotros, una vez que recibimos el requerimiento, la multa, podamos aclarar. Se maneja nuestro escrito libre señalando el fondo, es decir, por qué motivo considero que el acto de autoridad está vulnerando lo que marca la ley, y luego entonces indicar también que se adjunta
el acta de notificación. Se adjunta el requerimiento a la multa, todo lo que desvirtúe la multa o el requerimiento, que podría ser, por ejemplo, el acuse de presentación de la declaración misma si es posible, y sería meramente lo que necesitamos. Continuando con el artículo 33A del Código, nos señala que lo previsto en este artículo no va a constituir instancia, no interrumpe, no suspende los plazos, ni tampoco se va a poder impugnar. Sin embargo, nos vamos a la interpretación de este artículo y validamos que lo que no se puede impugnar quizá, o mejor dicho, lo que no se puede impugnar es en realidad la resolución de la aclaración referida, más no la multa, más no el requerimiento. Eso sigue vigente, entonces tenemos medios de defensa que podemos aplicar. No quiere decir que ya no podemos impugnar el hecho de que nos están requiriendo una declaración que está en debate si es o no un cumplimiento espontáneo. Ok, el artículo 33A del Código Fiscal de la Federación prevé las disposiciones de las infracciones que ya habíamos citado. En el 79 específicamente les voy a manejar solo algunas fracciones, no todas, como no solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello, o si lo hacemos extemporáneamente, salvo cuando es espontáneo. Y ya lo manejamos en el 73 del Código Fiscal de la Federación. No por el hecho de que lo presente extemporáneamente significa que me van a aplicar una multa. Siempre y cuando la autoridad no detecte la omisión de la inscripción, yo puedo hacerlo en cualquier momento. Siempre se recomienda que se haga lo más pronto posible, pero si lo hago extemporáneo y no me ha requerido la autoridad, no hay ningún inconveniente. Entonces, hay que delimitar qué se considera espontáneo o no, porque hay ocasiones en las que los contribuyentes nos indican que por el simple hecho de no haberse presentado a tiempo, consideran que la multa es procedente. Y no es así. Claro está que hay que definir las fechas. La que maneja la notificación y la que tiene el acuse de recibo cuando enviaron su declaración o la obligación que les están requiriendo. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la presentación sea espontánea. Igual, en cuanto a los avisos, por ejemplo, para suspender obligaciones, suspender actividades, reanudarlas, tal vez aumentar o disminuir obligaciones. De igual forma, no citar la clave del RFC cuando presentamos declaraciones, avisos, solicitudes o promociones, así como cualquier otro documento que la autoridad fiscal, así como las jurisdiccionales, nos marquen que estamos obligados a ello. Ok, también en el mismo artículo 79 nos hace referencia a señalar un domicilio fiscal distinto al que nos corresponde según el artículo 10 del Código. Entonces ya nada más hay que definir si somos persona física o moral y definir nuestro centro de intereses vitales para ubicar si este es el domicilio que nos corresponde o no. Si no presentamos el aviso, mejor dicho, si presentamos el aviso con un domicilio distinto, tenemos una multa y esta se puede aclarar también. No asentar o asentar incorrectamente en actas de asamblea o libros de socios o accionistas del RFC. Entonces, si no lo hacemos o lo hacemos equivocadamente, de igual manera recae caemos en la infracción del 79 y luego entonces pues podríamos aclarar si es que recibimos la multa o el requerimiento respectivo. Ya conforme se maneja la figura, vamos a ir atendiendo otros artículos como el 81 que ahora se aprecia. En el 81 tenemos 3 fracciones que vamos a revisar, que es la primera, la segunda y la sexta. No las tengo en orden, sin embargo aquí le manejo primeramente no presentar el aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que establece el reglamento. Actualmente son 10 días hábiles. Anteriormente sabíamos que era un mes para presentar nuestro aviso, sin embargo en base al 27 del propio Código Fiscal de la Federación nos indica 10 días hábiles. Inclusive, si ingresamos al servicio ya lo detecta. Si intentamos ingresar quizá el día de hoy, que es 14 de agosto, y manejamos un cambio de domicilio con fecha 14 de julio, nos aparece un aviso o una alerta en la que indica que no puede ser posible el movimiento y no debe exceder de 10 días hábiles. Esa actualización o ese cambio de domicilio. También si no presentamos las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exija las disposiciones fiscales, o inclusive si lo hacemos pero no a través de los medios electrónicos que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Por ejemplo, pasó mucho con el pago referenciado, que se generaba la línea de captura, pero se pagaba en esquema de pagos electrónicos. Entonces, no se está utilizando el medio adecuado y había algún debate. La autoridad llegó a la conclusión, específicamente el SAT indicó que se podían manejar las declaraciones, por ejemplo, la complementaria por esquema anterior y demás, pero fue con la finalidad de no perjudicar al contribuyente en lo que se familiarizaba con la herramienta. No obstante, al día de hoy, que ya es más común el uso de esa plataforma, podrían recibir una multa o un requerimiento inherente al uso de de la presentación, mejor dicho, de una declaración en un medio electrónico distinto al que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La siguiente fracción es muy similar, también habla sobre presentar declaraciones, solicitudes, avisos o expedir constancias, pero aquí hace referencia a que sean incompletos con errores en forma distinta a lo que señalan las disposiciones fiscales. Okay. En el artículo 41 nos marca sobre la posibilidad de recibir hasta 3 requerimientos. Hay ocasiones en las que los contribuyentes preguntan si se puede recibir más de un requerimiento por una misma omisión. Y sí, es correcto. En este artículo nos señala que pueden ser requeridos hasta 3 ocasiones y se deberán atender en un plazo de 15 días hábiles cada uno. Inclusive nos maneja un mecanismo de que si no se atienden estos, que están en la fracción primera, iríamos a la fracción segunda, donde ya se determina una cantidad líquida, la tendría que pagar el contribuyente, pero no lo libera de presentar la declaración. Y si resulta quizá que lo que pagó es inferior a lo que debió pagar conforme a la presentación de la declaración, entonces pagaremos la diferencia. Pero si pagó una cantidad superior a la que resulta de presentar la declaración, la cantidad que haya resultado a favor la puede compensar en declaraciones subsecuentes. También en ese mismo artículo 41 nos señala, como podemos apreciar en su último párrafo, que si el contribuyente no cumple o desacata estos 3 requerimientos, puede ser incluso sujeto al Ministerio Público, se remite. Estos hechos se ponen en conocimiento de la autoridad competente y luego entonces sería la figura de delitos fiscales y la autoridad competente en esta materia pues sería el Ministerio Público, la que se encargaría de la averiguación respectiva y el motivo sería por desobediencia, a mandato legítimo de autoridad competente. Bien, las fechas que les citaba anteriormente en el anexo 1A de la resolución miscelánea nos enumeran todos los trámites que pudiese, no sé, requerir presentar el contribuyente. Nos citan las 132, 133, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Todas hacen alusión a la aclaración de requerimientos. La primera, por ejemplo, es sobre declaraciones. Tal vez la presenté oportunamente y me llega un requerimiento, entonces indico, la presenté el día 17 de agosto y tenía tiempo perfecto para presentar la obligación de IVA correspondiente a julio de 2014. Entonces no cabe ese requerimiento. De igual manera, aclaración de requerimientos por no presentar la solicitud de inscripción, los avisos al RFC o por presentarlos fuera de los plazos, siempre y cuando no haya sido espontáneo, pero cuando se maneja, mejor dicho, cuando sea espontáneo se maneja esta figura de aclaración. Sobre créditos fiscales, quizá algún adeudo por error aritmético en las declaraciones, sobre las infracciones que ya habíamos citado anteriormente, un cheque recibido en tiempo pero no pagado, o multas impuestas por las administraciones locales. Bien, inicialmente les comentaba que en el artículo 33A de Código nos indica un plazo de 6 días hábiles para que podamos interponer o manejar la justicia de ventanilla, presentar nuestra aclaración. No obstante, en la ficha de trámite o en las fichas de trámite referidas anteriormente, nos indica que tienen oportunidad de presentar esta aclaración hasta antes del vencimiento del plazo que establece su propio requerimiento que se les notificó. Regularmente es de 15 días hábiles, no obstante hay que apegarse a lo que marca su propio requerimiento. Entonces, esto nos da mayor oportunidad o quizá mayor tiempo de presentar una aclaración y reunir los documentos que van a dar soporte sobre la aclaración misma. Por ejemplo, buscar el acuse de la declaración que presentamos, ubicar la declaración en realidad y presentar, mejor dicho, la información del escrito libre.
Ok, los requisitos para que presentemos nuestra aclaración vienen en esas fichas que ya habíamos citado. Invariablemente sería un escrito libre, que es por duplicado, porque ustedes se van a quedar con uno como acuse de recibo. Esto que voy a indicar es si fuese en forma personal, porque si lo hacemos vía internet, pues nada más ingresamos con el RFC y la contraseña y adjuntamos los documentos base de nuestra acción. Entonces, hablaríamos en forma personal de un escrito libre por duplicado. Este se va a redactar en base a los artículos 18 y 18A, así como el 19 de Código Fiscal de la Federación. Aquí vamos a manifestar lo que a nuestro derecho convenga, original de la identificación oficial vigente del contribuyente o, en su caso, del representante legal. Si fuese una persona moral o incluso una física que actuara a través de un representante legal, tiene este último que acreditar su personalidad a través de un poder notarial donde acredite su personalidad, o bien alguna carta poder simple firmada de dos testigos y ratificada las firmas ante notario o fedatario público. Inclusive la misma autoridad fiscal puede ratificarlas. La documentación que soporte su aclaración, es decir, los documentos base de la acción, como pueden ser las declaraciones, los avisos, las actas de notificación, el requerimiento, etcétera. Todo lo que ya habíamos manejado, todo lo que soporte que ya se había presentado previamente la declaración, el aviso, o que quizá no fue a tiempo, pero sí fue espontáneo y que fue antes de que nos notificaran la omisión. Bien, aquí tengo un modelo de escrito libre. Aquí primeramente nos maneja el lugar y fecha de la expedición, la autoridad a la que se dirige, el asunto. En el primer párrafo podemos apreciar que esta es una persona moral, entonces se maneja la figura del representante legal, acredita su personalidad, maneja el domicilio para escuchar y recibir notificaciones, una dirección de correo electrónico, y en el siguiente párrafo es donde va el cuerpo de su escrito. Es en base a fundamentos. Aquí citamos el artículo 8 de la Constitución, derecho de petición, 33A de Código Fiscal de la Federación, justicia de ventanilla, y el 46 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que hace alusión a la cancelación de la multa o del requerimiento cuando se comprueba o se ampara que el contribuyente tiene la razón. Bueno, y se redactan los hechos, se indica que en este caso que se notificó quizá el 14 de agosto en mi ejemplo y la declaración se había presentado el 11. Entonces, fue espontáneo, aunque haya sido extemporáneo, pero entonces estaremos a la espera de lo que marque la autoridad. Por la redacción entendería que tiene que ser favorable mi respuesta. Bueno, continuamos. Aquí se maneja ya los archivos adjuntos, si fuese una aclaración vía internet. De lo contrario, pues se maneja quizá anexos a esta, no sé, la figura A, la identificación, la figura B, el poder notarial donde acredita personalidad, el acta de notificación, el requerimiento y el acuse de recibo de la presentación de la declaración. Finalmente, la persona que suscribe, que sería, en mi ejemplo, le dice Ubaldo Galicia, que es el representante legal de Calzado Daus, y firmamos nada más. No, aquí lógicamente tenemos que adjuntar la información que ya habíamos señalado. Bien, si lo hacemos a través de internet, tenemos que ingresar entonces a la página del SAT. Posteriormente nos vamos a trámites, ingresan del lado derecho en la parte media a mi portal con su RFC y su contraseña, lo que antes era su CIEC. Enseguida se van a servicios por internet, como podemos apreciar en esta pantalla, después aclaraciones y finalmente solicitud. Esto es lo mismo del escrito libre. Aquí viene, bueno, automáticamente aparece esto, mi clave de RFC, la administración local que me corresponde según domicilio fiscal y en mi medio de contacto, que este sí se puede modificar. Esto es lo que contenía anteriormente mi escrito libre de la pantalla que precede. El servicio es una aclaración. Aquí en trámite me despliega un catálogo. Voy a escoger requerimiento, control de obligaciones. El asunto es libre. Aquí capturamos aclaración de requerimiento y el número del requerimiento. Y en la descripción va todo lo que habíamos señalado en base al 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, así como el 19. Aquí tenemos la oportunidad de adjuntar los archivos que ya multicitamos. No sé, el acta de notificación, el requerimiento, la multa, el acuse de recibo de la presentación de la declaración, el acuse de recibo del aviso, tal vez de alguna suspensión de actividades, lo que a mi derecho convenga.
El escrito libre se entiende que es este. Ya la podemos enviar y en la siguiente pantalla vamos a obtener nuestro acuse de recepción. Este es simplemente el que respalda que envíe mi aclaración. Posteriormente les voy a enseñar el que se obtiene cuando ya tengo respuesta de la autoridad en 6 días hábiles máximo. Bien, para la consulta es la misma ruta. Se maneja en la página del SAT, en mi portal otra vez, en servicios por internet, aclaraciones, pero ahora en lugar de solicitud tenemos que marcar consulta. Ya ubicamos, dependiendo de las aclaraciones que tenga el contribuyente, un listado. Aquí puedo presentar su número de control y tengo también el estatus. Estos ya están cerrados exitosos. Este, como podemos apreciar, es del que tenemos anteriormente en pantalla. Es el requerimiento de control de obligaciones. Damos un clic sobre la liga del número de control y vamos a poder validar la respuesta. Posteriormente la pueden incluso imprimir. Aquí tengo inmediatamente a esta pantalla el acuse de respuesta. Bien, ahora voy a hablar del artículo 46 del reglamento de código, que es muy sencillo. Nos indica que en caso de que las autoridades fiscales detecten que derivado de la revisión de la aclaración efectivamente el contribuyente cumplió con sus obligaciones de forma espontánea, estas deberán cancelar los requerimientos que hubieran formulado a los contribuyentes o inclusive a los retenedores, así como las multas que se hubiesen impuesto con motivo de supuestas omisiones, siempre que los interesados hayan adjuntado, claro está, a su promoción los avisos o declaraciones supuestamente omitidos y estos hubieran presentado con anterioridad al requerimiento. Todo esto se encuentra en el artículo 46 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Porque aquí cabe aclarar que si quizá sí estoy en lo correcto, no procede la multa, pero mi escrito libre no está bien redactado, no tengo motivación y todavía no adjunto los elementos o los documentos base de mi acción, no podría entonces la autoridad resolver a mi favor. Va a confirmar el acto de autoridad, va a confirmar la multa, el requerimiento. Entonces es muy importante que no olviden que aparejado a su escrito que redacten, ya sea vía internet o en forma personal, también se adjunte o se anexe la información relativa a la prueba de que en realidad presenté mis declaraciones en tiempo o de forma espontánea y toda la información que me hicieron llegar a través de la notificación, el requerimiento y la multa. Bien, ya casi para concluir les muestro esta pantalla, casi no se aprecia, nada más es el acuse de la aclaración, del acuse de respuesta. Aquí nos indica la autoridad específicamente que no procede el requerimiento y en esta pantalla les puse nada más esa sección. El oficio nos indica que en relación a la aclaración de este mismo supuesto, le informo que el requerimiento con número de control X, notificado el día 14 de julio de 2014, resulta improcedente, toda vez que la información requerida, aquí es una declaración anual del impuesto sobre la renta por el ejercicio 2012, la presentó el 11 de julio de 2014, conforme a lo previsto en la fracción primera del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Este es un ejemplo similar al mío, nada más que vean, se notificó el día 14 de julio, y de forma espontánea se presentó la declaración el 11 de julio. Hay ocasiones en las que se confunden porque el requerimiento tiene fecha tal vez del, ¿qué les gusta? 20 de junio, que es antes de que hubiera presentado la declaración, pero no se tienen que guiar en la fecha del requerimiento, sino en la fecha de la notificación. Tal vez se elaboró el requerimiento el día 20 de junio, pero a mí no me lo había notificado. Yo no sabía que la autoridad me iba a requerir. Yo espontáneamente cumplo mi obligación el día 11 de julio y el día 14 llegan a mi domicilio fiscal a notificarme la multa o el requerimiento. Luego entonces se configura el cumplimiento espontáneo. Es por ello que hay muchas dudas todavía porque preguntan que si el requerimiento tiene una fecha pero se notifica en otra, ¿qué es lo que deben atender? Aquí deben atender la fecha de la notificación. Entonces, comparamos la fecha de la notificación y la fecha del aviso de la declaración que se omitió, o quizás se cumplió en forma espontánea, y con que la hayamos presentado antes de que nos notificara, o en tiempo, que sería lo ideal, podemos presentar nuestra aclaración, que es la justicia de ventanilla. Y es muy simple, es un trámite muy sencillo, ahorraríamos mucho tiempo,
y la autoridad siempre nos va a tener que resolver con fundamentos y con motivación. ¿Ok? Bueno, este tema es muy corto. Espero que les haya agradado. Entonces voy a iniciar con las preguntas que vayan formulando. Es buena hora todavía. Bien, permítame. Fer, hola, saludos. Hola, Fer. Katy DF. Yo tuve un caso favorable y los notificadores del SAT querían embargarme porque supuestamente ellos no dicen que se cancela la multa. Entonces, en términos legales, ¿qué significa? Resulta improcedente los mismos del SAT, son muy pesados y quieren embargarte. Sí, he escuchado mucho al respecto, que hay ocasiones en las que ni siquiera les dan la oportunidad de aclarar, les llegan con la notificación y les dicen que ya van a embargar. En base al 145, que es procedimiento administrativo de ejecución, se manejan dos figuras, la pagar o garantizar, pero cabe aclarar que hay ocasiones como estas en las que necesitan primero verificar si procede o no el requerimiento, si procede o no el embargo. Entonces, aquí me parece muy precipitado que ya hubiesen querido embargarte si tenías una situación favorable. Pero sí, hay que revisar toda la información, hay que revisar qué te están requiriendo, los documentos base de tu acción, qué es lo que tú soportarías o con qué comprobarías que no procede o que es un acto ilegal y ya presentar tu recurso de revocación o tu juicio de nulidad. A mí me gusta más el juicio de nulidad porque es una autoridad distinta a la que emite el acto y el recurso de revocación pues lo resuelve la propia autoridad que está emitiendo el acto. Permíteme tantito, por favor. Ok, Celia, ¿cómo se ratifica la carta poder con firmas de los testigos por parte del SAT? Ok, este es un trámite administrativo. Se entiende que primero acudes a la administración local de servicios al contribuyente. Necesitas solicitar una cita para que esté presente el administrador. Entonces, acudirían las cuatro personas, que sería la persona que otorga el poder, la persona que lo recibe y dos testigos. Acuden, firman ante el administrador y ese poder simple se vuelve, bueno, se ratifica simplemente las firmas y con ello ya podrías empezar a realizar trámites ante el SAT específicamente. Contador Alberto Cancún Quintana Roo. ¿Qué pasa? Dice, con fecha 13 de agosto de 2014 no he cumplido con la declaración de ISR de enero 2014. Me dejan citatorio el mismo 13 de agosto. Realizo el pago hoy 14 y el SAT me impone la multa. ¿Procede la multa? Ah, ok. Quizá va teniente en base a la notificación. En el artículo 134 nos señala todos los momentos, las formas de notificar y en el 135 nos dice que se notifica, al día siguiente surte efectos y empieza a correr hasta el día hábil siguiente. Entonces, si se me notificó el día 13, el 13 se notifica, surte efectos el 14, bueno, claro, hasta si son hábiles, por supuesto. Hablando de este mes de agosto, es 13, 14, 15 todavía es hábil, entonces empezaría a correr el 15. No obstante, la figura de cumplimiento espontáneo aquí, según lo que marca la autoridad, inclusive tesis, es que no es espontáneo porque la autoridad ya conoce del acto y ya te notificó, independientemente que para cómputo de plazos, quizá para términos, para interponer recursos de revocación, juicio de nulidad, sabemos que así aplica el cómputo de plazos, notifica, surte y corre. Entonces, específicamente para atender un requerimiento, según lo que señala la propia autoridad, es que ya no procede un cumplimiento espontáneo porque lo cumpliste el mismo día que te notificaron la omisión de la declaración. Mari, si me llega una carta de invitación y ya presenté la declaración, ¿hago caso omiso o la contesto a través del portal del SAT? Ok. Bueno, una carta de invitación no tiene fuerza coercitiva, no es exigible. Entonces, lo que señalan inclusive en el SAT es que hagas caso omiso. Pero en este sentido se maneja que sí, hay mucha gente que para sentirse tranquila envía una aclaración. Yo no recomiendo ni siquiera aclararlo. Basta con que tú tengas la documentación que soporte que ya tienes cumplida la obligación y con ello es suficiente. No tienes ni siquiera que aclarárselo a la autoridad. Bien, Comitán.
Me llegó una multa por adeudo de pago ISR sobre salarios. No pagamos y me siguieron llegando multas. La multa es sobre la otra multa. Sí, es lo que les marcaba en base al 41 de código. En la primera fracción nos indica que pueden ser requeridos hasta 3 ocasiones. Entonces, te llegó el primer requerimiento y aparejada su multa. No cumpliste. Entonces, te llegó otro requerimiento y te llegó la multa por digamos, por el principal, que es por no haber presentado la declaración y por no haber atendido la multa. Y finalmente te puede inclusive requerir hasta otra ocasión, porque pueden ser máximo 3 veces y si no te determinan una cantidad líquida que señala ya en la fracción segunda del 41 de código, que es donde les indicaba que una vez que se haya determinado esa cantidad y la haya pagado el contribuyente, si resulta una cantidad superior a la que marcaba en la declaración, esa diferencia la pueden compensar en declaraciones subsecuentes. Ya de lo contrario, pues pagaría la diferencia. Katy DF. Los exhortos, ¿qué efectos legales tienen y cuánto tengo para cumplir con la obligación después de que me llegue? Bien, el exhorto en realidad no tiene fuerza tampoco coercitiva, no es exigible, ni la carta de invitación ni el exhorto. Lo único que deben atender son los requerimientos. Entonces, en caso de que llegaras a recibir un exhorto, no existe un plazo. Si tú sabes que en realidad no tienes presentada la obligación, lo aconsejable es que lo hagas lo más pronto posible. No obstante, no hay un término en el cual te señale la autoridad debes cumplir, porque de lo contrario te imponen una multa. Ok, al parecer ya no tengo preguntas. No sé si es de mi equipo, porque la ocasión anterior me pasó así y pensé que ya no tenía, pero cuando lo revisé posteriormente dejé de contestar algunas. Bien, Gustavo de Tepatitlán. Todo esto aplica también para Infonavit y Seguro Social. Bien, incluso en la ley de seguro nos señala que se aplicaría supletoriamente Ley Federal del Trabajo y Código Fiscal de la Federación. Estas disposiciones que revisamos están en Código Fiscal de la Federación. Entonces, cuando no existe un procedimiento específico, se ocupa código. Pero referente a eso, te comento que acabo de revisar la ley de seguro y sí tiene un apartado específico donde explica la figura de cumplimiento espontáneo y es muy parecido. De hecho, es casi igual a lo que marca el Código Fiscal de la Federación en el artículo 73, al igual que el Infonavit. Entonces, siempre que haya que exista una ley especial, que en este caso sería el Infonavit y Seguro Social, se utilizan. De lo contrario, que no existe algún fundamento en dichas leyes, ocuparíamos las supletorias, que en este caso sería, como te comentaba, Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal de la Federación y ya Código Civil Federal. Celia, si llega una carta de invitación e inclusive dice plazo y dónde entregarlo, ¿debo contestarlo? No, sí conozco las cartas a las que refieres. Hay algunas cartas en las que te indican que tienes movimientos atípicos y que por favor acudas a la administración local que te corresponde. Inclusive hay unas que te señalan horario y te piden o te solicitan información. No obstante, no hay que perder de vista que es una carta de invitación. Mientras tú sepas que lo que te están solicitando en esa carta ya lo cumpliste, no hay ningún inconveniente. Sí, lógico, sabes que no lo has presentado y esa carta de invitación, si estás de acuerdo que procedería, entonces basta con que presentes las declaraciones o los avisos que te solicitan y con ello cumples. No hay necesidad de ir a la administración local y acudir, digamos, y entregar la información o presentar un aviso de que ya presentamos esa información. Fernando, en el expediente fiscal del contribuyente aparece una serie de adeudos, no han sido notificadas, ¿las puedo presentar extemporáneamente y no me multan? Ok, de hecho ya no existe el expediente integral del contribuyente, pero sí recuerdo que existía esa sección de adeudos. Y claro está que si no están notificadas, porque te están vulnerando, si en el artículo 134 te establece cuáles son los mecanismos a través de los cuales te pueden notificar, ya sea la más común, personal, buzón tributario, que ya viene en la misma fracción primera del 134, por edicto, por instructivo, por correo certificado, en fin. Mientras no sea notificado, tú puedes argumentar que no conocías de esos adeudos o de esos requerimientos. Y es muy fácil demostrarlo ante el tribunal porque ellos tienen que demostrar que te notificaron y que tú no habías presentado las declaraciones.
Entonces, sí cabe presentarlas previo a una notificación, aunque aparezcan en la página del SAT, en esa sección del expediente integral. Carmen, cuando te llegan invitaciones del IMSS de corrección y dictamen, si no lo atiendes, me emiten artículo 18 del Reglamento de Construcción 1, si no, orden de visita o revisión de gabinete. Aunque esta que me hace referencia ya es, me parece, del reglamento específicamente para construcción. Entonces, aquí se manejan distinto, porque por lo que he escuchado en el Seguro Social, te envían la invitación, te solicitan los documentos base de tu acción, aquí incluso me lo indicas, y de lo contrario van a seguir el procedimiento. Entonces, sí te pueden realizar una revisión de gabinete o una orden de visita, aunque sea una mera invitación, aunque no es lo correcto, porque tenemos que validar que la esencia de una invitación es eso. De forma voluntaria, el contribuyente se podría regularizar. Mm, ok. Bien, parece que ya no tengo ninguna duda. Ustedes me indican. Ok, Emanuel, Estado de México. Si llega un requerimiento, ¿tienes presentado la obligación? Me imagino que tu pregunta es que si recibes un requerimiento y tú ya presentaste la obligación, ¿qué podrías realizar? Si es así, te comento, es lo que señalábamos al inicio. Hay ocasiones en las que te pueden emitir, pero no llevas la carta. Mm, ok, me imagino que es que te hace falta un requisito, el escrito libre tal vez. Te comento, aunque estés en lo correcto, que hayas presentado tu declaración, por el simple hecho de que es un requerimiento, lo debes atender de forma correcta. De lo contrario, pues procede. Aquí, en base a las fichas que les señalaba inicialmente del anexo 1A, nos cita que hay que adjuntar al escrito libre que ya habíamos indicado precisamente, hay que adjuntar el documento base de la acción. Y el documento base de la acción va a ser ese acuse de recibo en donde tú señalas que ya cumpliste con la obligación, ya sea en tiempo, como me explicaste, o en forma espontánea. El acuse de recibo también, bueno, el acuse de notificación y tu requerimiento. Entonces, si no lo presentas de esta forma, la autoridad te va a negar bueno, te va a contestar confirmando el acto de autoridad. Entonces, esa sí sería la desventaja. Aunque tenga la razón, la autoridad va a confirmar ese acto de autoridad. Y de hecho pasa en la práctica. Aunque tengan las de ganar por un escrito de demanda con malos agravios, o quizá no redacté mal mi agravio o mi concepto de impugnación, aunque yo haya tenido la razón por ese motivo, la autoridad que juzga pues no va a tener los elementos para conocer lo que yo sé, no tiene ni siquiera las pruebas. Por ejemplo, ahí me hizo falta tal vez adjuntar mi acuse, entonces la autoridad que está juzgando, que está revisando el acto, no tendría elementos para hacer o emitir una resolución favorable. Por ello es que es muy importante adjuntar toda esta información. Mari, ¿te pueden multar por una diferencia de centavos de una declaración? Bien, es que en el artículo de infracciones, que hace referencia a diferencias o errores, sí hace referencia simplemente a errores, no indica si es por centavos o por pesos, pero te digo que, bueno, por lo que yo he visto en la práctica, no he conocido ninguna multa por diferencia de centavos. Sabemos que el redondeo se maneja quizá del punto 51 hacia arriba, el peso siguiente, o del punto 50 hacia abajo, el peso inferior. Entonces, no he conocido alguna multa por una diferencia en centavos. Emanuel, Estado de México, o no la tienes dentro del plazo. Ok. Si te dan tiempo para tener el requerimiento, regularmente es de 15 días hábiles. Si no lo hacemos dentro de ese plazo, como ya habíamos citado, me puede emitir la autoridad otro requerimiento y me pueden enviar otra multa, me pueden notificar otra multa. Eso viene en el artículo 41, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aunque yo tenga la razón,
como les decía, la autoridad que juzga es distinta. Entonces, yo no puedo saber que tú sí presentaste la declaración. Tal vez el SAT lo sabe por su base de datos, pero yo, que soy la autoridad que juzga, por ejemplo, alguna sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recibo tu escrito. Entonces, yo voy a revisar lo que tú me estás aportando. No voy a revisar más allá de lo que marcas en tu escrito. Y si no me adjuntaste algo, algún documento base de acción, o incluso si tenías la razón, pero no atendiste el primer requerimiento porque presumiste que por el hecho de que ya tenías presentada la declaración no procedía, se entiende como desacato. Entonces, no atiendes el requerimiento aunque sea para aclararlo, te llega otro requerimiento y otra multa. Inclusive te puede llegar hasta tres requerimientos según lo que marca el 41 del código. Arad de Nuevo León. Disculpa, en el caso de contribuyentes que por desconocimiento no atendieron los requerimientos, varios requerimientos, ¿hay algo que se pueda hacer para reducir multas? Ok, bueno, en el 74 del Código Fiscal de la Federación viene el procedimiento de condonación de multas y la autoridad de forma discrecional va a revisar el historial fiscal que tiene el contribuyente o el historial en Seguro Social, que también viene en el 304 de la ley de seguro. Entonces, atendiendo algunas condiciones, inclusive hay programas, se condonan las multas, más no la declaración. Entonces, habría que esperar si hay algún programa que también reduzca, no sé, recargos, como lo fue el año pasado, el de Ponte al Corriente, pero sí puedes de forma libre redactar un escrito en base a 18 y 18A de código, te apegas a lo que marca el 74 de Código Fiscal de la Federación y solicitas una condonación de multas. Entonces te pueden condonar las multas, hay que argumentar bien ese escrito libre y si el contribuyente es cumplido y por la situación que me dices es desconocimiento, bueno, hay que argumentarlo bien por ese lado porque el desconocimiento no exime del cumplimiento de las obligaciones, luego está, pero sí puede proceder la condonación de multas o al menos alguna disminución. Felipe Loma Bonita, Oaxaca. Actualmente había alguna parte en la página del SAT donde se pueden checar si tengo algún crédito fiscal, multa. Bien, sí, anteriormente había una sección que era el expediente integral que me comentaba alguien de ustedes anteriormente. Ahora hay una sección que se llama así, adeudos fiscales. Y si tú ingresas, se entiende que se manejaría la información de los adeudos. O también te puedes ir al buzón tributario, las personas que ya estén obligadas a ello, consultar el buzón tributario porque ahí se les van a estar notificando también situaciones como estas. Te tendrá que enviar un correo electrónico. Reciben el correo avisándoles que tienen alguna notificación o comunicado en el buzón tributario e ingresan a este y en el buzón tributario podrían encontrar información relativa a algún requerimiento. Por ello es muy importante que sigan revisándolo si es que ya se encuentran obligados. Bien. Emanuel está de México, ok, gracias. De nada, Emanuel. Arad, muchas gracias por su respuesta. De nada, Arad. Mari, en opinión del cumplimiento, ¿se puede checar si se tiene alguna multa o no está actualizado? Ok, bueno, yo siempre les recomiendo que lo consulten en todas las vías que se puedan, porque como bien refieres, Mari, a veces la página no se encuentra actualizada. Hay contribuyentes omisos que imprimen su opinión de cumplimiento y les aparece que todas las declaraciones están cubiertas. O hay contribuyentes que son cumplidos y que manejan alguna obligación omitida. Entonces, está ahora en trámites, no recuerdo si es consultas, declaraciones y pagos, está lo que era antes consulta de transacciones. Ingresan con su RFC y contraseña. La desventaja que tiene aquí es que si dan clic en consulta solamente aparecen 25 declaraciones o los últimos 6 meses según dicta la autoridad. Ahí pueden consultar declaraciones después de 3 días hábiles que las hayan presentado. Entonces, si la presenté hoy, es muy raro que me aparezca inmediatamente. Les recomiendo consultar esto. Antes les recomendaba consultar expediente integral, ya no se encuentra en la página, y también la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero si tienen la oportunidad de revisar ambas, sería mucho mejor, porque hay ocasiones en las que la opinión te dice que no has presentado una declaración e incluso tienes guardado o impreso tu acuse de recibo. Entonces, mucho mejor sería consultarlo en todas las vías posibles. Felipe de Loma Bonita, Oaxaca. ¿Había condonación de multas por solvencia económica? Ok.
Hay una figura que se llama cancelación. En la cancelación de un crédito fiscal se maneja esto, la insolvencia económica, o incluso se maneja también lo incosteable de algún crédito fiscal. Hay créditos muy pequeños, maneja de hasta 200 UDIs o 20,000 UDIs. Entonces es muy poquito para la autoridad. Implican más gastos de ejecución, acudir a notificarle, requerirle y demás. Entonces, por la insolvencia también se maneja esta figura de cancelación, pero no extingue el crédito fiscal. Digamos que nada más está interrumpiendo el plazo. Mientras no prescriba o no pagues, el crédito fiscal sigue vigente y en cuanto el contribuyente tenga la solvencia económica y la autoridad lo detecte, le puede volver a requerir. Pero quizá el concepto no es condonación de multas por solvencia, sino es cancelación de créditos fiscales por insolvencia económica o incosteabilidad. Mari, gracias. De nada, Mari. Celia, en el caso de que el SAT bloquee las cuentas de los contribuyentes, ¿en dónde podría saber si es por multas o cuál es la causa? Ah, ok. Sí, es un tema bastante frecuente. De hecho, hay ocasiones en las que no se les notifica ni siquiera que se les va a inmovilizar la cuenta. Hay otras en las que sí, que acuden a embargarte, te dicen, señale bienes. Tú puedes señalar tus bienes. Bien sabemos que no pueden embargar aquellos bienes con los cuales desempeñes tu actividad económica, porque luego entonces, ¿cómo les pagarías? Y bueno, ahí te pueden notificar, tú puedes indicar, no sé, lístame las cuentas. Después acudirías a aclarar acudirías a aclarar esto ante la administración local que te corresponde según domicilio fiscal. Incluso donde te notifican, aparecen algunas letras en la parte superior. Son como siglas. Ya que acudes a la administración local, ahí por esas siglas identifican a la persona que le corresponde llevar ese asunto y ya te va a indicar si es quizá por alguna multa o por alguna obligación omitida. Según en el Código Fiscal de la Federación, me parece que es el 136 del código, en donde te indica sobre inmovilización, 136B, inmovilización de cuentas bancarias, y te explica que solamente te van a bloquear hasta el monto adeudado. No obstante, en la praxis o en la práctica se maneja que te bloquean todas las cuentas, porque se maneja un comunicado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, te bloquean todas las cuentas y hasta que no acudes a aclararlo, ya sabes cuál es el motivo del adeudo o el crédito fiscal, te liberan las deudas, lógico que te cobran el principal y los accesorios. Pero sería cuestión de que acudas directamente a la administración local que te corresponda según domicilio fiscal. Si tienes algún documento de notificación, ahí te harán saber con quién te tienes que dirigir. Bien, sí, Fer, exacto, te deberá notificar el banco, porque cuando acudes, cuando los contribuyentes que no le notificaron, acuden al banco y te dicen, no, no puedes retirar la cantidad que tiene. Tú sabes que tienes disponible cierto monto, entonces acudes al banco y te dicen, no, el SAT le bloqueó las cuentas. Entonces ellos son los, en primera instancia, que te notificarían. Lo más común es esto, pero también te comentaba que cuando acuden a embargarte pueden señalarte dentro de la misma acta que se marca la inmovilización de cuentas bancarias. Y ya para aclararlo, lo recomendable es que acudas directo a la administración local que te corresponde. Celia, gracias. De nada. Joan Valtierra, muchas gracias a todos por su participación. Ay, qué bueno. Ya estamos casi a concluir este tema y antes de cerrarlo, le quisiera dar un agradecimiento al licenciado Joan Valtierra, que me apoyó en la redacción de este artículo. Asimismo, si quisieran consultar más sobre el tema, va próximo en el artículo 598 de la revista, que va a salir en la primera quincena de septiembre de 2014, podrían apreciar este tema con mayor detenimiento. Lo pueden checar también en el canal de PAF, pero el licenciado Joan Valtierra tiene un excelente tema al respecto, por si lo quieren retomar o quizá abordar con mayor detenimiento. Fernando, gracias, un saludo desde Celaya. Un saludo, Fernando. Celia, el banco no me notificó, pero me dijeron que el SAT me había bloqueado. Sí, así es. No, no te notifican propiamente, el SAT no te va, perdón, el banco no te va a dar un acuse de notificación, no obstante, te dice por qué motivo no puedes disponer de tu efectivo o de tu capital. Y es por ello que cuando sabes que es por un motivo de inmovilización de cuentas, acudirías ante el SAT. Fer,
Muchas gracias, Fer. Celia, comprendido. Ok, Celia, de nada. Hugo de Guanajuato, gracias. Excelente charla. Gracias, Hugo. Bien, ya vamos a culminar, de hecho, el tema. Espero que les haya gustado este tema que les ubiqué. Y bien, los espero la próxima semana. Me parece que van a hablar de balance de comprobación. Entonces, es contabilidad electrónica, que es el tema que está ahora en auge. Y espero que también estén por aquí la próxima semana. Felipe Loma Bonita, Oaxaca. Muchas gracias. Sí, sí, sí. De nada, Felipe. Marco, gracias, muy bien. Y Julie de Cuernavaca. Ok, muchas gracias a todos por la participación. Eh, Qué bueno que les gustó. Muchísimas gracias, Saras. Y Pepe de Veracruz. Ok, muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Nos estaremos viendo por acá y les recomiendo que consulten la siguiente revista, las 598 de la primera quincena de septiembre de 2014. Se pueden ubicar todo este tipo de datos y con mayor detenimiento. Lo redactó el licenciado Joan Valtierra. Tu face. ¿Qué creen que no tengo Facebook? Ok, bueno, que tengan excelente tarde. Provecho a todos. Hasta luego.